pregunta? Sí. Yo creo que es más interesante, para mí lo es, me gustaría explicar el que es más interesante, pues, ¿no? Pero el por qué, esotéricamente, cómo se explica que fuera tan importante la época en que parece ser que vino Cristo, y por qué tuvieron que enviar una entidad tan elevada. En aquella época me refiero. ¿Por qué de esa importancia? Es que cada época tiene su importancia. Cristo vino en la era de Cristo. Anteriormente había venido Buda, anteriormente de Buda Moisés. Así siempre han venido, y anteriormente de esto había venido Hermes Trismegisto y otros todavía, antes que Hermes Trismegisto. Entonces es que cada tipo de vida tiene nuevas necesidades y por lo tanto hay que ofrecer nuevas oportunidades a la gente, al mundo, a la humanidad, al cuarto reino. Entonces Cristo representa toda una era, la era de la individualización más fuerte, más al estímulo del amor. Si como en eras pasadas todavía sido un individualismo craso hasta llegar a un punto en el cual el egoísmo había sido superior al altruismo, por lo tanto había ido el choque tremendo de las fuerzas, de las sombras contra las fuerzas de la luz, que originó después el hundimiento de la Atlántida como consecuencia. Cada época, como digo, ha tenido sus instructores. Y Cristo vino como instructor de la era de Cristo para enseñar un aspecto de la divinidad. El próximo Mesías, que podemos decirlo así, tendrá otro mensaje, porque los tiempos habrán radicalmente cambiado. La era de Acuario, una era técnica, una era mental, una era de grupos, impondrá nuevas razones, digamos, al hombre corriente. Más nuevas razones dentro de las ramas de la jerarquía, y algo hincapié siempre sobre las ramas de la jerarquía, porque son los centros de inspiración de la humanidad. Y están aliados como 7 ramas principales llevados por los 7 Shoanes de rayos, los cuales están en contacto con los 7 Kumaras, en fin, esto no lo hablaremos demasiado, pero que cada época tiene un mensaje que tiene que ver con la civilización, con la cultura y con un tipo definido de rayo. El rayo que emperó en el tiempo de Cristo era el sexto, y ahora lo que empieza a actuar es el séptimo. Significa entonces que habrá un cambio total de toda la estructura social, de toda la estructura política, social, económica y artística de los pueblos. Habrá un resurgir, quizá exista en parte un nuevo renacimiento, quizá se revalorice la geometría a un aspecto esotérico superior. Entonces las formas actuales cambiarán radicalmente. Cambiará por lo tanto el urbanismo. Veremos nuevas edificaciones y por lo tanto nuevas necesidades de resolver, y un instructor, un avatar, un mesías, como quieras llamarlo, un bodhisattva, que vendrá a traer otro tipo de contacto con la divinidad. Lo hará ayudado por la jerarquía. Se nos dice que en el nuevo ciclo vendrá toda la jerarquía, no solamente Cristo y algunos discípulos, que son los que cooperan directamente con él en el establecimiento de la nueva ley, sino que será toda la jerarquía que descenderá a la tierra, que en todos los lugares donde exista responsabilidad, los gobiernos de los pueblos, por ejemplo, las religiones, la política mundial y todos los departamentos de trabajo de la jerarquía en la tierra serán ocupados por iniciados, empezando en el Vaticano. El Papa será un iniciado, no se dice cuál será. Se arguye que será el propio Jesús, el Maestro Jesús, que anteriormente había ofrecido su cuerpo a Cristo para manifestarse como Jesucristo, como conocemos a través del texto histórico. Y naturalmente todas estas cosas hay que tener presente porque desde hace muchos años se está incitando a los discípulos para que trabajen preparando la reaparición de Cristo. Cuando hablo de Cristo no me refiero simplemente a una entidad, sino a un estado de conciencia cósmico
que tiene que penetrar en la humanidad y que por lo tanto penetrará por la vía más fácil, utilizando, como se utiliza en la jerarquía, la ley de economía o la ley de mínima resistencia. Y la ley de mínima resistencia será a través de las ramas, y son definidamente las ramas de la jerarquía los que están trabajando conscientemente para preparar la reaparición o el retorno de Cristo. A partir de este momento no sabemos lo que va a suceder. Yo creo que la jerarquía tampoco sabe exactamente cómo reaccionará la humanidad a la impresión de estas energías de primer rayo que tendrá que utilizar Cristo en la nueva era. Y no será aquel rayo del amor, aquel rayo de mansedumbre, aquel rayo de resignación, aquel rayo místico, sino que será un rayo que tendrá que empuñarse la espada. Ya lo dijo antes de marchar. No vendré para llevar la paz, sino que para llevar la espada. Significa que las condiciones serán totalmente diferentes. Y ahora ya estamos preparándonos. Y si os habéis dado cuenta, cada vez se habla más jerárquicamente de Zambala y menos de la jerarquía. La jerarquía naturalmente está siempre presente, pero Zambala es el nuevo paso a dar, y estamos preparando un nuevo devenir, un nuevo estado de conciencia, un nuevo orden social, una nueva política que no exista la agresión como sistema de aunar los pueblos, sino que sea el amor llevado con justicia, que es el verdadero amor. Hemos conocido el amor místico, pero el amor de la justicia, la primera raíz, todavía no lo hemos conocido. Por lo tanto, todo cuanto hasta aquí hemos considerado útil y práctico, quizá no lo sea dentro de unos años. Y el amor está presente en el corazón del hombre, porque el hombre es la avanzada de Dios en la tierra. Por lo tanto, el amor debe imperar en nuestro corazón. Pero para ayudar a la jerarquía en su trabajo, tiene que imperar la ley de la voluntad, la ley del propósito renovado, la ley de síntesis. Y ahí que surgió con el tiempo la idea de la miola. La miola no es una palabra, da la nota de toda una civilización, de toda una cultura, de todos los pueblos de la tierra. Está reorientando la conciencia de los seres humanos en una dirección muy definida, la dirección que lleva consecuentemente a la casa del Padre, no a la casa del Hijo. Podéis establecer la diferencia entre la casa del Padre y la casa del Hijo. La casa del Hijo es el amor, y este amor en cierta manera fracasado, en cierta manera ha triunfado, porque ha triunfado en las ramas, y mientras triunfe el amor de las ramas, habrá triunfado en un gran sector de la humanidad. Pero el amor, todo el camino que conduce a la casa del Padre es el primer es el camino que conduce a Zambala, el centro en donde la voluntad de Dios es conocida. Y a partir de aquí nos daremos cuenta, lo que decíamos al principio, que el avatar de la nueva era tendrá que llevar la espada como emblema de su trabajo. Y no simplemente el aspecto místico, el aspecto del amor reverencial o devocional. La acción de los grupos, y cada cual puede sentirse vinculado a un grupo definido, no necesariamente en este grupo, porque el grupo es la humanidad. Por lo tanto, la localización de las personas en los grupos depende de su grado de afinidad con el grupo. Cuando hay afinidad con el grupo nacerá. Entonces la idea del instructor será siempre presente. Si en el grupo existe un afán renovador, si existe un espíritu de síntesis, si va trabajando, si va marchando, si va haciendo su camino, el camino impuesto por la ley, no el camino que quiere cada uno de los miembros que integran el grupo, sino el camino que se llama la ley. Entonces habrá que esperar un despertar dentro de cada una de las individualidades que componen el grupo. Si no se notan cambios apreciables, hay que tener paciencia, siempre y cuando se tenga fe en el grupo. Con lo cual,
en última instancia es que se tiene fe en sí mismo. Porque no diréis que el grupo está compuesto por nosotros, por cada una de las unidades integrantes. Igual que la humanidad, que no podemos decir la humanidad y nosotros aparte. Nosotros somos la humanidad. Y cuanto lo hagamos, reacciona dentro de la humanidad. A partir de este momento, hay un campo de acción limitado. Además, una oportunidad magnífica que será juzgada el día que Dios, agotado nuestro karma, nos deje ver claramente lo que hayamos hecho en esta presente fase de nuestra existencia, o en esta presente encarnación. Nos daremos cuenta de lo que hemos ganado solamente por el estímulo del grupo, por la dedicación al grupo, por el afecto entre los componentes del grupo. Así que los grupos, considerando el grupo como una expresión de los dos ramas, y los dos ramas siendo una expresión de la propia jerarquía, y la jerarquía que en su totalidad es de las ramas de Sanat Kumara, vamos haciendo un trabajo magnífico preparando la venida del instructor de la nueva era. Es decir, que la reaparición de Cristo, o la reaparición del avatar, o la reaparición de aquel con mayúscula que está viniendo a la tierra, se está trabajando aquí. Es un camino de luz que estamos creando en los éteres del espacio. Es el camino de luz que seguirá de avatar para descenderse a la tierra. Si no será así, existiría un fracaso como existió el fracaso con Jesús de Nazaret, advirtiendo no obstante que no fracasó Jesús de Nazaret ni fracasó Cristo, sino que como siempre fracasó la humanidad, porque no supo comprender el alcance de la medida del instructor y por lo tanto lo inmoló, lo sacrificó. Y hay que mirar que de acuerdo con la ley de economía, esta vez no podemos, no debemos dejar ningún cabo suelto, apoyando la jerarquía en todos sus esfuerzos, apoyando al grupo en todo cuanto el grupo tenga de bueno y de influencia. Y después, cada cual en su vida particular, profesional, familiar y social, se comporte, como siempre digo, y es natural, como un perfecto ciudadano. En la venida no hay que preparar la fachada, sino prepararnos individualmente, cada uno de nosotros, para que no vuelva a perder ese fracaso. Es decir, que cuando decimos hay que preparar la venida del instructor, la mente que siempre está condicionada por el intelecto, está preguntando qué disciplina hay que seguir para preparar la venida del instructor. Porque hasta aquí hemos vivido al amparo de las disciplinas, de los ejercicios, de las técnicas. Y naturalmente, esta vez, el nuevo acercamiento del instructor no puede ser calibrado, no puede ser medido en términos de ejercicios ni de técnicas. Porque decir técnica es decir retorcer la mente hasta cierto punto, que en cierta medida. Se trata de vivir abiertamente de cara a la realidad. El primer rayo no puede ser detenido, porque deteniendo el primer rayo, ofrecerle resistencia, ofrecer una técnica para canalizarle, puede ser contraproducente. Y entonces el rayo, que es el primer rayo, que es como un río caudaloso, avasallará los sentidos y el entendimiento. Y quizá nos haga regresar al punto de partida aún antes de que tuviésemos fe en el principio espiritual. Os digo esto porque siempre lo he notado en todas mis conferencias, en todos los escritos que recibo de los lectores de mis libros, me están pidiendo una fe, me están pidiendo un ejercicio definido para llegar a un cierto punto. Me pregunto y les pregunto a todos siempre, ¿cuál es ese punto que buscan? ¿Dónde queréis llegar? Porque claro, cuando una persona pide una técnica es que quiere producir un resultado, y este resultado lógicamente está atado a una meta definida. Debe existir naturalmente un propósito, pero una cosa es mantener el propósito y otra cosa es utilizar una técnica. ¿Te das cuenta la diferencia? Mantener el propósito es la base de la nueva era.
la base de la realización espiritual de un gran número de seres humanos. Es la única manera de canalizar las energías del primer rayo. Las energías del segundo rayo, por su propia naturaleza, porque son influyentes y son creadoras y no son destructoras como es el primer rayo, se pueden facilitar, y se ha facilitado ciertas técnicas de meditación, y ha sido establecido una cuerda, una entacarana, un arco iris, un puente interior superior. En la nueva era se parte ya del yo superior, ¿os dais cuenta? Se barre por completo el yo inferior. No se le considera. Significa también que no se considera ni el plexo solar, ni el centro svadhisthana, ni el centro molar. Se consideran individuos. Funcionan solamente los cuatro superiores. El corazón, que es el centro del sistema humano microcósmico, el centro de la garganta, el centro ajna y el centro coronario. Entonces existe una diferenciación radical del nuevo intento jerárquico a través de sus discípulos y a través de sus grupos en relación con los individuos y con los grupos de la era pasada. Repito, en la era pasada se pretendía como objetivo la realización, lo cual siempre implica un cierto egoísmo. El tercer, espiritualmente, es una forma de egoísmo. En la nueva presentación se barre completamente la única tónica dominante del servicio, el cual fundamentalmente lleva la paz. Si la persona quiere la paz, se da cuenta de la inutilidad de todas las disciplinas. Se da cuenta que no hay ninguna disciplina, ningún yoga que conduzca a la paz. Porque la paz está sin necesidad de disciplina. Lo que hay que abrir los sentidos, la inteligencia, el entendimiento y la voluntad a esta fuerza. Y para abrirnos totalmente hay que eliminar por completo toda disciplina. Y a este modo de actuar, esta forma de expresar las energías de la nueva era, son la base de los grupos actuales. Y todo aquel que no se dé cuenta de esta realidad sufrirá mucho. Porque, repito, la disciplina es una condición del ánimo, es una condición de la mente, es una condición del intelecto, es una condición de la intuición, es una condición de la vida entera del individuo. ¿Te das cuenta cuando la persona dice, voy a meditar? Cuando dice voy a meditar, ¿qué es lo que realmente está diciendo? Sin darse cuenta, sutilmente está buscando un nuevo escalón en su vida. En el fondo existe aquel secreto, digamos, regocijo de presentar a los demás algo que nosotros hemos realizado. Lo cual es muy distinto de la labor callada interna del propósito, que se va revelando a sí mismo, que va escalando las etapas necesarias sin darse cuenta, sin hacer conciencia de las etapas. Hacer conciencia de una etapa es detenerse, no presente. Ejercer la disciplina o un condicionamiento es detenerse, no presente. Hablo en términos de la nueva era, y desde hace tiempo siempre hablo en términos de la nueva era. No tengo nada que ver con el proceso anterior. He estado meditando, he enseñado a meditar, he estado muchos años en escuelas de meditación, hasta que me he dado cuenta que la meditación solamente es para ciertas personas. Hay personas que tienen la conciencia meditativa, indicando por conciencia meditativa la mente serenamente expectante, la expectación, el estar siempre presente, nunca en pasado o en futuro, siempre presentes. Y cuando estamos siempre presentes, no existe una técnica definida, porque una técnica sutilmente lleva el presente al pasado, mezcla el presente con el pasado, y la distorsión de lo que surge es algo totalmente distinto de lo que quiero ser, de lo que quiere Dios en nosotros, de lo que quiere la jerarquía, de lo que quiere el Señor del mundo.
¿Me explico? Puedes considerar todo cuanto se dice desde el ángulo esotérico más profundo. El intelecto es necesario solo para canalizar la intuición. Quizá nos ha servido para apoyarnos en cierta manera y hasta cierto punto para crear la línea de luz de la antacarana. Pero llegados a cierto punto, ¿a qué nos sirve? Existe una deformación de los principios. Y naturalmente, la técnica de la vida es enderezar los destinos o los caminos del Señor. Lo cual siempre es la voluntad del Señor a través de nosotros en encontrar la existencia. Repito, y no voy a insistir más sobre este punto. Crear una disciplina para llegar a un punto es atar la conciencia a este punto. Al propio tiempo es atarse a la disciplina. ¿Qué pasará cuando la mente, cuando el corazón no se ate a ninguna disciplina, ni a ningún punto definido como meta? Automáticamente surgirá un factor desconocido, algo que no conocemos, algo oculto, algo misterioso, algo que puede ser maravilloso. Puede que esté aquí el avance de la percepción humana en la presente vida. Puede que sea así como se prepara la venida del instructor. Puede que sea así como se va realizando la vida en nosotros, sin intentar mejorar ni condicionar su movimiento, porque el movimiento es de Dios y nosotros queremos intervenir en los movimientos de Dios. Es como si dijésemos que parados en cualquier punto de espacio y tiempo estemos tratando de detener el movimiento del Eterno. Pues interrogar sobre este punto, porque yo creo que merece una atención especial. Entonces podríamos decir también, tendremos que tomar conciencia de estos espacios de tiempo que se pierden por esa falta de atención. Porque hay momentos en que nos preocupamos por cosas innecesarias, que hacemos cosas innecesarias. Todo esto, en tiempo, imagínate tú que suma. Me pregunto, ¿qué pensáis que es el tiempo? ¿Y qué pensáis que es el espacio? El tiempo es una ilusión. Porque cuando estáis serenamente expectantes, no existe tiempo. Solamente existe el tiempo cuando hay disciplina, que es la oración. Porque naturalmente la disciplina de la meditación está sujeta a un horario. Pero es este el horario del Señor para cada uno de los momentos de la vida humana. Y sin embargo nuestra mente pequeña, nuestra pequeña ardilla dentro de la jaula, está constantemente dando vueltas. Pues bien, cuando la ardilla de la mente deja de dar vueltas dentro de la jaula y no se siente enjaulada como ahora, entonces el tiempo tendrá su verdadera dimensión y el espacio será eterno, ilimitado. Es ahora que el tiempo está por encima del espacio, que tenemos esta sensación pesada de tiempo y estamos constantemente mirando el reloj. Y no me refiero simplemente al tiempo cronológico, me refiero al tiempo psicológico, porque naturalmente el reloj ha sido inventado por una razón especial, por los compromisos sociales y por la técnica impuesta desde hace unos cuantos siglos. Primero fueron los relojes de agua, después los de arena, después los de péndulo. Ahora hay sistemas electrónicos de medir el tiempo. Pero el tiempo continúa imperando sobre la mente del hombre. La está condicionando, la está pervirtiendo. Y naturalmente, la está disciplinando y al disciplinarlo la está retorciendo.
Y una mente retorcida jamás podrá captar la verdad. Un discípulo debe captar la verdad. No solo captar la verdad, sino saber expresarla, según los métodos intelectuales, demostrándose que el discípulo nunca desdice la mente inferior, sino que la controla, la dirige, e impone sobre esta mente la intuición. Y entonces, cuando la mente viene inspirada por la intuición, se puede extender hasta el infinito, sin que por ello ate lo más mínimo al pensador. Y naturalmente, todo este proceso que hemos seguido hasta aquí, tratando invariablemente de seguir un sistema, un ejercicio, una técnica que lleva a cierto punto definido. Y desde aquí encaramarnos, o tratar de encaramarnos a un cierto nivel. Es lo que realmente ocurre. En cada escalón encontramos una condición, una meta definida y por lo tanto un punto dentro del cual estamos atados. Naturalmente, las técnicas de la nueva era son totalmente diferentes. Lógicamente, las condiciones, las oportunidades, las necesidades, el propio instructor y el propio rayo será tan distinto de todo cuanto hemos conocido que naturalmente nos da la sensación de que estamos pasando a otra dimensión o a otro mundo. Y realmente es otro mundo. Y naturalmente no podemos abarcar los horizontes de otro mundo sin haber plenamente consumado todo cuanto nos queda consumarse en este mundo. Y no me refiero a un mundo físico, sino a todos los niveles que existen, dentro de los cuales existen condiciones, estados de conciencia definidos, lazos que están oprimiéndonos constantemente. Todo el proceso está aquí y ahora. Solamente hay que alargar la mano y coger. No sé si os dais cuenta de que todo está aquí. Y que cuando existe esta incondición, existe una paz, existe una tranquilidad. Lo cual no es lo mismo que ajustarse a una norma, a una disciplina o una técnica. La nueva era, siendo absolutamente técnica, está negando absolutamente la técnica dentro del individuo espiritual, dentro del discípulo, dentro de toda persona rectamente orientada. Yo quisiera decir que verdaderamente no sería muy bueno para la humanidad que pudiéramos decir aquella frase, hay que nacer de nuevo. Para nacer de nuevo quiere decir, creo yo, dejar todos los pasados, o sea, no estar atado a ninguna tradición, empezar como un recién nacido, hacia lo nuevo. Porque hace muchos días leí una cosa de un gran sabio, de principio de la era, de esta era que estamos viviendo, que dijo, en el siglo XXI tendrán que vivir bajo el Evangelio de San Mateo. Pero había una estrellita. San Mateo, la palabra Mateo en griego, tiene una derivación sánscrita que quiere decir ciencia. O sea que los símbolos habrá que saber descifrarlos. O sea, nacer de nuevo, sí, cara a lo nuevo, pero es que entonces tendremos que saber dejar lo viejo. Y por lo tanto, no estar atado a ninguna tradición, ni creernos nada, pero investigar siempre. Y yo creo que esto es uno de los mejores, porque hace muchos años que en varios grupos y en varios lugares donde hemos estado, he oído la palabra buscar a Dios, he oído la palabra de que buscamos, es que buscamos, y entonces yo me doy cuenta que yo debo ser tan poca cosa que nunca he buscado a Dios. Nunca he buscado nada. Y entonces pienso, pues ¿qué es que seré diferente de la mayoría o es que pasa aquí? Porque yo nunca lo he buscado. Y es que ahora me doy cuenta de que instintivamente no lo había buscado nunca. Y ahora, porque ahora sé que no existe, porque está en todo. Porque es una energía que está en todo. En este caso, todas las religiones las veo salir del tronco común, pero con unas ramificaciones tan arregladitas
que no quiero creer nada de lo que hayan dicho mis antepasados, ni que sea mi madre, mis abuelos, mis antepasados. Nada. Todo lo tengo que observar por mí misma. Y lo que tenemos que buscar es que yo creo que el ser como un recién nacido quiere decir que no nos pese nada de lo que nosotros no observemos por nosotros mismos. Y entonces naceremos de nuevo y podremos trabajar para la era de Acuario, porque mientras tanto no podemos trabajar para la era de Acuario. Llevamos demasiadas maletas en nuestro viaje. Y yo me parece que entonces resulta que al no buscar nada es cuando se encuentra la paz. ¿En todo? Y parte de lo que podemos asimilar de todo. A mí no me sobra el intelecto, no me sobra nada, pero todo lo que yo admita es porque lo analizo por mí misma. Y lo que yo analizo por mí misma y admito no quiero decir que sea la verdad, sino la parte de verdad que yo puedo absorber. Pero solamente pienso que con las maletas que llevamos no podemos ir muy lejos. Es esto lo que me importa más de si vendrá o no vendrán avatares, me importa más de lo que yo llegaré a comprender, de lo que yo llegaré a saber y de lo que yo actuaré. Me importa muchísimo más lo que yo pueda. Ahora comprendo que está muy bien el análisis. Tenemos que analizarlo, aunque ninguno tenemos la absoluta valentía para analizar ciertas cosas del pasado con un bisturí. Todos tenemos un poco de miedo de no molestar a los demás, de no traicionar lo que nos enseñaba la abuela. Y en fin, no somos sinceros hasta el máximo. Cuando descubrimos algo, verdaderamente, a veces es tan grande lo que se descubre, uno se lo cierra dentro, porque tiene miedo de perjudicar a los que todavía viven amarrados a ciertas cosas, a ciertos mitos y a ciertos ritos y a ciertas cosas. Y por eso digo, perdonad que lo haya hecho tan largo, pero es que he creído que hemos de ser así, nacer de nuevo. Y nacer de nuevo quiere decir investigar de cara adelante. Y si algo viene del pasado, apretarle el bisturí. Sea quien sea y sea lo que sea. Sea lo que sea, por más que nos parezca sagrado. Y por más que sagrado lo es todo, desde el primer átomo hasta el último. Todo lo es, pero poderlo analizar impersonalmente, entonces esa es la verdadera, para mí es la verdadera técnica, la única, la investigación. Bueno, Leo, pero yo creo que por eso precisamente, por no analizar, como tú dices, pues hay gente que está, pues eso, metida en religiones, sea la que sea igual. Porque resulta que si no lo analizas y ves allí gente ciertamente inteligente, o por lo menos muestra en una parte de su vida que lo son y están metidos en eso, piensas que esa parte de su vida no lo han analizado. Porque yo no tengo pretensiones, ni intelectual ni de nada, pero de ciertas cosas que dices, si yo las veo, que no llego ni mucho menos a lo que podría llegar a esa persona, ¿cómo esa persona está metida en eso? Si la mayoría de las veces, lo podemos decir porque todos compartimos lo mismo, oye, si tienen unos dioses que son subnormales, se hacen cosas tremendas. Entonces, pero ¿cómo es posible que puedan hacer y estar en eso? Yo no lo entiendo, y no soy tan analítica como tú, pero es que oye, ves unos fallos, unas cosas. Es que no cuesta mucho de analizar porque la humanidad, el peso, solo tiene un Dios, el dinero y el poder. Sí, eso por encima de todas las cosas. Como no tiene nada más que todas las derivaciones, por más mil ritos y por más cosas que hagan, yo solo veo que se adoran inconscientemente. ¿Verdad? Pues sí, todavía estamos en el becerro de oro, todavía domina esto, y esto es lo que hay que comprender. Y al dominar esto, que nacemos de nuevo, entonces es enfocarlo de cara. Yo te digo esto, me gusta mucho analizarlos, por ejemplo, los símbolos. No para perder el tiempo en ello, ¿no? Sino para despejar, para desgajarme yo, para salir. Así es cuando me desprendo. Porque verdaderamente es necesario muchas veces. Ya te digo, yo recuerdo cierta cosa que no le digo, y cuando leí algo sobre aquel particular, yo misma tan desprendida que estoy de ciertas cosas, y aún me hizo un poco de daño. Entonces comprende que hay muchísimas personas que hasta saber aquella verdad me hizo daño. Por lo tanto, comprendo lo que le pasa a la gente. Y alguien como está segura, ya lo sabía. Porque de la misma manera que alguien ha dicho que es así, yo he tenido que creérmelo toda la vida, porque no he de creerme esto otra cosa cuando hay tantísimas pruebas. Por lo tanto, hay una libertad de elección en todo, nos dará la pauta de cómo debemos avanzar, pero con una libertad de acción completa. Es por esto que por fuera, no voy a tocar lo social, por fuera nos pueden quitar la libertad, pero por dentro no te la puede quitar nadie. Y esto nos hace libres. Es que yo creo que precisamente Dios no te la puede quitar, porque es algo que es el que menos te puede quitar la libertad.
cine, De acción la palabra pura. él es personificar, ¿verdad? Pero lo que es no, nada, eso solo hace los hombres para su criterio. Pero yo por eso nunca me pelearía por las religiones de nadie, porque ya te digo que solo hay una de religión para la gente. Para la gente solo tiene una, inconscientemente, conscientemente. Algunos no, solo hay una. El poder la tiene. Entonces la investigación debe ser el arma del discípulo. La investigación es el arma del discípulo. Y atended esta palabra que me hizo mucha gracia. La palabra del Evangelio de San Marcos, la palabra Marcos, tiene unas derivaciones en griego, porque está ya escrito en griego, y con sus derivaciones quiere decir, y por su raíz y terminación, quiere decir ciencia. O sea que muchos seres que les han dicho que han existido no han existido. Hasta las simples palabras y todas las generaciones que los han adorado como tal y como cual eran símbolos que no supieron entender. Entonces, ¿por qué a mí me tienen que hacer como gato, ruedas de molino? Yo investigar. Si tengo media hora, pues ir al cine, puedo hacer otra cosa, ¿verdad? A mí me gusta mucho para ser libre. Así soy más libre. No, yo creo muy interesante. Yo quisiera decir que si vivimos, como lo dice usted, hacemos siempre algo nuevo, pues porque no somos originales por nada. Sí. Entonces esa libertad completa. Ya. Completa, porque no nos hacemos una Es pensamiento. que nos damos cuenta de que la libertad no simplemente tiene el poder de elegir o la capacidad de elección. Voy a hacer esto o a hacer lo otro. Esto no es libertad. No. Esto es la libertad de equivocarte. Yo me refiero a la libertad absoluta. Porque, como hemos dicho algunas veces, el libre albedrío es la oportunidad que tiene el hombre de equivocarse tantas veces como sea posible. Porque tiene el poder de elegir entre unas y varias cosas. Y nunca sabe exactamente, si no tiene desarrollada la intuición, cuál es el camino verdadero o cuál es la cosa que debe elegir. Por lo tanto, primero, hay que llevar el libre albedrío a un estado en el cual no existe como condición, sino como apertura de conciencia. Eso es psicológico, ¿verdad? Es decir, que el libre albedrío debe desaparecer para dar lugar a otra cosa que no es libre albedrío, que es voluntad pura. Pero, ¿cómo reconoceremos la voluntad pura del libre albedrío? ¿Cómo establecer la diferenciación? Pues entonces, cuando existe voluntad pura, es cuando existe dentro de la persona una libertad de acción, una paz interior, una expectación constante. Todo cuanto está viniendo está siendo absolutamente investigado. No hay que estar con la mente concreta, constantemente pendiente de una situación, de un estado o de un concepto, sino que hay que dar este movimiento libre de la conciencia. Porque entonces evitaremos el tener que elegir. Y cuando elijamos, será perfecto y correcto lo que hayamos elegido. Y así el camino del servicio cuando llegue el momento, ya sea una profesión, cuando el tiempo sea llegado, o cualquier estado de conciencia que sea necesario incorporar a nuestro equipo kármico. Pero en todo caso, si hay este estado de conciencia permanente, esta conciencia de continuidad, que hace posible que el individuo se renueve totalmente en cada momento, no simplemente en el momento que está investigando una situación, sino siempre. Significa entonces que la investigación es constante y correcta, constantemente, que es el devenir de la vida. La vida exige para evolución, para llegar a la liberación, que estés investigando constantemente. Hay personas que investigan un campo, bueno, será su profesión, será su hobby, o como ustedes quieran. Pero lo que interesa es que constantemente exista en la persona un anhelo infinito de saber, sin detenerse, sin embargo, dentro del concepto, dentro del conocimiento. Así se va desarrollando la voluntad pura a la cual me refiero. En tanto que la capacidad del albedrío, que es la capacidad de equivocarse que tiene el hombre, esto progresivamente va desapareciendo del corazón del discípulo. El discípulo, se dice, no tiene libre albedrío, pero empieza a incorporar voluntad pura. Está dejando a un lado la personalidad y está entrando en el campo de actividad del ego, el yo superior, y en ciertos momentos está siendo guiado por la música. Implica mucho, ¿verdad esto? Implica la apertura de conciencia que conduce a la iniciación.
y quizá algún día tengamos que hablar de la iniciación y ver que la iniciación se produce cuando la serena expectación de un estado ha desaparecido completamente para dar paso a otro grado de serena expectación, pero es un metabolismo que se produce espontáneamente, sin que intervenga el libre albedrío. Repito, es algo que corresponde a la voluntad de vivir que tiene el hombre, al destino mismo del hombre, a las raíces que imperan y que llevan adelante este destino. Y entonces, ya habíamos asignado al grupo, o cualquier grupo definido de la nueva era, una directriz completamente distinta de todas las directrices que se dieron en el pasado. Está floreciendo un nuevo pétalo en el corazón del individuo, al menos en el individuo rectamente orientado. Yo creo que estamos aquí no solamente para discutir. Hay un margen tremendo de vivencia que hay que incorporar. Y naturalmente se preguntarán también, ¿cuándo yo estoy haciendo algo? A veces, y parece una paradoja, cuando no hacemos absolutamente nada, es cuanto más estamos haciendo. Veamos, ya nos encontramos con un contrasentido aparente. Porque todos vivimos al amparo de la espectacularidad. Queremos ver algo creado. Y estamos atados al fruto de las acciones. Por lo tanto, como estamos atados al fruto de nuestras acciones, automáticamente tenemos que regirnos por técnicas definidas, por ejercicios, o por yogas, o por sistemas de administración. En el fondo, analizando bien, veis que todo esto es un lazo que está tratando de condicionar vuestra mente, llevándola a una dirección definida, llevándola a una encrucijada, un cul-de-sac, dentro del cual la persona forzosamente tendrá que, o bien, resolver el problema de frente, destruyendo las limitaciones ambientales, las condiciones familiares, las condiciones de grupo, las condiciones profesionales, toda la condición incorporada a la personalidad, y cambiar radicalmente su estilo de vida, si es que podemos llamar estilo de vida a la vida correcta. Y entonces, o bien, esto que digo, o revolvernos al pasado y perder el fruto de la acción para siempre. Porque sucede con esto, que con el arrepentimiento, yo hago sufrir a una persona y me arrepiento. Pero mi arrepentimiento podrá calmar el sufrimiento de aquella persona. ¿Qué habremos dicho en todo caso? Entonces tendremos que la persona que se arrepiente es que está todavía bajo los efectos de la disciplina del pasado. Y dice, es que tengo que arrepentirme porque así varió mi acción. La variación no se puede variar jamás. La persona que ofende constantemente lleva ofensa dentro del corazón. Y hasta la iniciación corroerá su corazón ofensa. Ahora bien, esto es necesario porque la persona debe andar todavía a base de muletas. Y no diré que no sea necesario la muleta del ejercicio, de la disciplina del yoga o de la meditación. No sé si os habréis dado cuenta que estamos hablando entre personas adultas, en el sentido esotérico. No estamos tratando con niños, que van con andadores, o con cojos con muletas. Estamos tratando con individuos que están tratando de organizar su vida de acuerdo con la ley, no de acuerdo con mis ideas sobre la ley. ¿Os das cuenta la disciplina o la diferencia que hay entre mi concepto de la ley y lo que es la ley? Cada cual tiene un concepto de la ley. En política, en economía, en filosofía, en arte, en religión, en todos los sectores de la vida. Y a partir de aquí se salvarán, como siempre se ha dicho, aquellos que vivan simplemente sin preocuparse jamás por lo que están realizando. Realizar es una cosa. Ahora bien, estar pendiente de la realización o del fruto de mi acción es volver a empezar.
es volver a unirse en la noria de la vida. Estamos dando vueltas y vueltas. Y como que estamos dando vueltas y vueltas en la noria de la vida, jamás cesará el moverse de la rueda de Samsara, la rueda de nacimientos y muertes del karma. Y sin embargo el karma está aquí y ahora, puede ser disuelto. Hay que estar atentos a esta situación. Tenemos el karma porque tenemos una idea del karma todos. Pero esta idea nos conducirá a un punto que la acción jamás es perfecta, de acuerdo con el karma. Pero ¿dónde está el karma cuando la mente no existe? O cuando la mente prácticamente ha desaparecido, sumergida dentro de lo real. No puede desaparecer la mente como fragmento, sino es dentro de la totalidad de la mente de Dios. Y dentro de la mente de Dios, nuestro pequeño karma ha quedado sumergido. Entonces somos conscientes del karma de Dios, lo cual está más allá del karma individual. Es otra forma de decir que cuando la mente esté serenamente expectante, silenciosamente recogida, entonces la mente de Dios estará en nosotros. La mente individual, nuestra pequeña mente, se habrá desvanecido. Sus cimientos serán cuarteados por completo. ¿Qué quedará? La nada. Pero fijaos bien filosóficamente hablando la diferencia entre la nada y el todo. Lo único que diferencia la nada del todo, o lo que define lo que es algo, es cuando existe un punto dentro de la nada o dentro del todo. En aquel momento existe condición, estado, metas y propósitos. Y entonces existe como consecuencia la rueda de muerte y nacimiento. Fem una meditació ja? I ara no agafem la meditació com una condició. Dèiem fins ara hem parlat de deixar-ho tot i disciplina. Aquí es tracta d'utilitzar certes forces ambientals. I aquestes forces ambientals no necessiten disciplina, sinó propòsit de canalitzar-les dintre de nosaltres i dins de la societat. Aquest silenci, els mantras, obeeixen a lleis especials de la naturalesa. El que es pot fer és seguir atentament, expectantment serens, el que es va dient. Cada qual es veu obligat dins d'un grup a participar d'aquest mantras, d'aquests silencis, per poder invocar la força de la jerarquia i la força angèlica.
des del punt de llum a la ment de Déu, que flueixi llum a les ments dels homes, que la llum davalli a la terra. Des del punt d'amor en el cor de Déu, que flueixi amor als cors dels homes, que el Crist torni a la terra. Des del centre on la voluntat de Déu és coneguda, que el propòsit guiï les petites voluntats dels homes. El propòsit que els mestres coneixen i serveixen. Des del centre que anomenem la raça dels homes, que es realitzi el pla d'amor i de llum i s'agelli la porta on hi resta el mal. Que la llum, l'amor i el poder restableixin el pla damunt la terra. En el centre de la voluntat de Déu, jo permaneixo. Res apartarà la meva voluntat de la seva. Realitzo aquesta voluntat
amb amor i m'adreço vers els camps al servei. Jo, el triangle diví, compleixo aquesta voluntat dins el quaternari i serveixo els meus germans.